Bueno, hermanos, vamos a iniciar con la tercera exposición de este día. Y ahora vamos a entrar a un tema del cual todos somos partícipes. Y lo que vamos a tener que entender antes de poder llegar a esto, hermanos, es que todo lo que hemos visto en relación a la voluntad de Dios para el hombre, para la mujer, es la perspectiva, es aquella pintura hermosa que quisiéramos tener todos en nuestra sala. Pero la realidad es que muchas veces va a ser difícil poder llegar a ese punto. No imposible, sino que nos va a costar ser el esposo, la esposa que Dios tiene en su mente por completo. Hoy no vamos a poder, pero eso no quiere decir que no pongamos todo nuestro interés, nuestro esfuerzo, tanto las hermanas en someterse a sus esposos y en el hecho de que los hombres puedan guardar, cuidar como un tesoro a ellas y ser un proveedor no simplemente material, sino un proveedor espiritual del cuidado en cuanto a la fe se refiere. El interés, hermanos, también es que nosotros podamos distinguir en reconocer cuál es nuestro estado actual. No hay nada mejor que ver cuál es nuestra condición en este momento, más allá de los buenos momentos que hemos vivido. Esos son buenos y hay que guardarlos en nuestra mente, como conversábamos en algún momento. Pero tenemos que ser sinceros en eso. ¿Cómo hemos venido haciendo nuestra tarea como esposos? Las hermanas en su rol como esposas, ¿cuál ha sido el resultado de todo lo que han hecho? Aún no teniendo un esposo creyente, porque eso no deja tu responsabilidad ante aquel hombre que Dios te ha dado o ha puesto en tu camino. Eso, hermano, nos lleva de alguna forma a reflexionar sobre lo que hemos hecho. Pero ahora, hermanos, es interesante que nosotros veamos a la luz de la palabra por qué no hemos podido desarrollar muchas cosas como nosotros queremos. Cuando vemos el hecho de la piedad familiar, déjeme decirle que esa es una pintura hermosa con todas las cosas que se nos pide, pero déjeme también decirle que va a haber una lucha constante para con nosotros a la hora de cumplir todas aquellas cosas. Incluso la sumisión, el hecho de proveer de manera espiritual, que los hijos cumplan con su rol. Hablábamos un poco de eso. ¿Cuál es también nuestro rol en ese sentido? ¿Cómo cuidar a nuestros hijos? Porque así como sea tu relación con Dios de manera personal, va a ser tu relación con tu esposo, el hombre lo mismo, la mujer lo mismo. Así como estés con Dios, con Cristo, va a ser la relación que tengas con aquel o la persona que Dios ha puesto a tu costado. Entonces, tenemos que ver que tal vez no hemos podido haber hecho todo bien a lo largo de ese camino. O tal vez sí, alguno de ustedes lo ha hecho y, bueno, seguir añadiendo más virtudes a las que ya está ejerciendo. Pero yo quiero que veamos algo ahora, hermanos. El efecto que ha causado. ¿Usted se acuerda que Dios pone a Adán en el huerto para labrarlo, para cuidarlo? Le da a la mujer para que sea su ayuda idónea, para que la cuide, para que ella le ayude en aquellas cosas que tal vez él no puede desarrollar por sí solo, motivarlo a que cumpla. Pero eso de alguna forma se ve truncado. No se puede hacer que eso sea por completo. ¿Por qué? El pecado entra en el hombre y en la mujer a causa de la desobediencia. Y eso, hermanos, de seguro no simplemente ha afectado a la vida personal de cada hombre. El apóstol Pablo dice que el pecado ha entrado por el primer Adán, ¿verdad? Y eso ha afectado. Y saber, hermano, que hoy tenemos una vida de matrimonio para realizar una vida piadosa de familia entre dos pecadores. Un hombre y una mujer que pecan constantemente. Ahora, hermano, cuando me refiero a que pecan constantemente, no me refiero a pecados atroces, graves, sino el hecho de poder tal vez omitir algunas cosas, no ser sincero, no ser franco, el no decir la verdad en su tiempo también es pecar. Muchas veces el hombre puede carecer de valentía por no querer entrar en una discusión con la esposa y se abstiene de decirle tal vez, mi amor, esto no está bien o no debías haber hecho esto. ¿Por qué? No quiere confrontar. El pecado ha hecho que el hombre no sea ese hombre fuerte que diga, esto está mal, esto está bien, por el temor a ciertas cosas. Entonces, hermano, yo quiero que veamos en esta tarde cómo eso de alguna forma se ve reflejado en todo lo que hacemos nosotros como hombre, como mujer, y cómo tenemos que entender ahora cuál es nuestra posición actual y nuestra responsabilidad. Y como les dije, vamos a ver el efecto del pecado en esta sesión y luego vamos a ver el efecto de la redención, porque el Evangelio tiene que haber traído
algo, hermanos. No es simplemente hacernos partícipes de una iglesia, de una misión. No, tiene que verse, tiene que haber algo. Pero para poder ver ese algo tenemos que contrastarlo con lo que antes éramos, hacíamos, o tal vez seguimos haciendo, o tal vez seguimos luchando con eso. El objetivo, hermano, es que cada uno de nosotros pueda entender cómo el pecado ha hecho algo en el hombre y en la mujer. Cómo esta maldición, porque Dios maldice al hombre, pone consecuencias a la desobediencia. Hay algo que sucede a raíz del pecado. Cómo también la obra de Cristo va a resolver eso. Entender cómo podemos vivir con la fe en Cristo, hermano, nos va a hacer ver que aún las cosas que hoy estamos pasando, si bien no son eternas las luchas, hay algo que en Cristo se nos va a mostrar. Una vida nueva, con un futuro nuevo, con una esperanza nueva, que se renueva todos los días. Hay unas cosas clave, hermano, que son importantes para nuestra vida como hombres. Ahora voy a hablar algunas y también para las hermanas. Saber que el hombre y la mujer somos caídos. Ese es nuestro estado, hermanos. ¿Sabe? Cuando hablamos de la santidad y de la justicia que tenemos, porque somos santos, ¿verdad? Somos justos, ¿verdad? Pero eso, hermano, es como una túnica. No forma parte de nuestro ser, es una túnica. Estamos revestidos por la justicia y la santidad de Cristo. Pero es una túnica, es como esas túnicas que usan para bautizarse. Es eso, hermano. Pero por dentro todavía hay el mal en cada uno de nosotros. No debemos de pensar que la justicia que tenemos forma parte de nosotros, ¿no? El apóstol Pablo dice que todavía no, que va a haber el tiempo en el cual nuestro cuerpo va a ser transformado por completo y verdaderamente vamos a ser glorificados, santificados y nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser al igual que el de Cristo. Hoy no. Hermano, hermana, tienes un esposo, una esposa que peca y va a pecar mientras esté en esta vida. Esperamos que no sea grotesco, hermanos, eso, porque nuestro interés como creyentes es parecernos más a Cristo en todos los aspectos. A la misma vez, como el hombre y la mujer son malditos a causa de la desobediencia, para cada uno en particular se va a ejercer un juicio y un castigo. Las mujeres, de alguna forma, reciben esa maldición de parte de Dios en su relación para con los esposos, para con los hijos. Dar a luz ya no iba a ser tan sencillo, iba a ser doloroso. La relación con el esposo no iba a ser tan fácil. Ahora la voluntad del hombre iba a estar sobre ella y ella iba a luchar por querer también poner su voluntad por encima de eso. Esa maldición hasta ahora sigue. Para el hombre, de la misma forma, el trabajo, que era un deleite, porque el trabajo no es una maldición en principio. El hombre estaba puesto en el huerto para labrarlo y para cuidarlo. Pero después de que peca, toda la responsabilidad que tiene de labrar, de cuidar, de proveer de manera material y espiritual, se hace más difícil. La tierra ya no es tan suave como era en un principio. Ya es más duro, ya es más costoso. Tratar de guiar ya es más difícil. La mujer ya no está atenta a escuchar. Así que esa labor y esa maldición de alguna forma se acrecienta por causa del pecado. Eso también, hermano, nos hace ver que cierta pasividad en el hombre se va a seguir viendo. Van a haber hombres que van a ser pasivos, no van a reflejar el carácter de Dios activo. No van a hacer las cosas que tienen que hacer en el debido momento. Ahora, hermano, esto una vez más. Tenemos que ver que la responsabilidad del hombre de labrar el huerto, de cuidarlo, ha sido descuidado. No estoy diciendo que Adán no hizo nada para enseñar a su esposa. Como dijimos, hay algunos que piensan que cuando la mujer fue seducida, Adán estaba a su lado y Adán estaba de brazos cruzados sin hacer nada. Yo creo que no sucedió así. Seguro Adán estaba haciendo otra cosa y la mujer erró y el hombre consumó el pecado al escuchar a la voz de su mujer. Es así como se da la pasividad. También, hermano, eso va a ser con lo que el hombre va a luchar. No hacer las cosas a tiempo en su hogar, no hacer las cosas a tiempo con su esposa, con sus hijos. Es algo que se va a reflejar, hermanos, y es algo con lo que el hombre va a tener que luchar. Pero a la misma vez, hermano, nosotros vamos a ver en el mismo Génesis, en el capítulo 3, que vamos a encontrar la solución, la respuesta. Vamos a ver el evangelio o el protoevangelio, como algunos dicen, la promesa de que Cristo iba a venir, iba a solucionar. La mujer iba a ser instrumento para esa bendición, para la gloria de todos
los hombres, en el sentido de que iban a tener algo con Dios. De la misma forma, el hombre iba a cambiar de posición por causa de esa promesa. Ya no iba a poder ser desobediente, iba a ser obediente por causa de la fe. Iba a haber cambios espirituales y eso es lo que de alguna forma tal vez algunos de nosotros o todos hemos probado por medio de la fe en Cristo. La obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo nos es puesta sobre nosotros. Algo que nosotros todavía no podemos hacer. El apóstol Pablo dice que por un hombre entró el pecado, por el primer Adán, pero por el segundo Adán entró la gracia, la misericordia. Cosas que se nos atribuyen a consecuencia de lo que Cristo ha hecho para con nosotros. Y eso, hermano, también es el goce que tenemos en la redención que vamos a ver en Cristo. A la misma vez vamos a ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo obra poderosamente para santificarnos por medio de las obras de Cristo. Todo lo que Él ha hecho es que nos da un nuevo camino para que usted, hermano, hermana, pueda ver que su posición ya es distinta. Y hay algo que es muy importante. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mientras más conocemos las verdades bíblicas para poder ejercer mejor nuestro servicio a Dios en nuestra familia, mayor responsabilidad tenemos delante de Dios, tanto el hombre como la mujer poniéndose en sumisión de manera amorosa, obediente por lo que lo manda la palabra de Dios, y el hombre porque debe de cuidar esa sumisión con amor y proveer de manera espiritual. Saber eso y no hacerlo, hermano, es poner como que a un costado todo lo que Cristo ha hecho. Ahora, hermano, yo quiero que me acompañe y tome su Biblia, a Génesis capítulo 3, versículo 7 al 12. Vamos a ver cuáles son los efectos del pecado en el matrimonio. Génesis 3, 7 al 12. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, ahí vamos a ver un montón de aspectos que son relevantes, tal vez incluso a la vida que llevamos hoy. El hecho de no querer hacernos responsables de lo que nosotros hacemos es algo muy importante. El pecado, hermano, de alguna forma trae culpa, trae vergüenza y miedo. El primer impulso de Adán es simplemente el hecho de no querer darse de cuenta de lo que estaba pasado. Porque dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La vergüenza, hermano, que viene a raíz del pecado, de alguna forma va a hacer que nosotros veamos las cosas que tal vez no quisiéramos ver. Y como hombres y como mujeres dentro del matrimonio debemos de decir que hay cosas que nos avergüenzan. Y el pecado todavía puede estar a flor de piel en algunos aspectos de nuestra vida. Y hay cosas que tal vez, hermano, sería bueno no ver ni no hablar, porque sería remover un poco más la tierra. Cada uno sabe. Pero, hermano, el hecho de no hacer eso no quita que eso esté ahí. El hecho de que nuestros ojos sean abiertos hoy, en primer lugar, por la palabra de Dios, y que podamos ver nuestra desnudez y nuestro pecado y nuestra falencia en algunos aspectos de nuestra vida conyugal, nos hace tomar conciencia del rol y de la labor que tiene cada uno, como hombre, como mujer.
Eso es importante, hermanos, porque no podemos pasar por alto lo que sucede. Tenemos que ser de alguna forma activos en ese sentido. Después de la vergüenza por el hecho de haber errado, como Adán lo hizo, y que eso produzca en él miedo, temor, vamos a ver que lo próximo que se produce en el hombre es el hecho de sentir la culpa y el miedo a lo que va a venir como consecuencia aquello que se ha hecho. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Dios. Ahora, hermano, eso es algo muy importante. Dios todavía, después de haber pecado el hombre y la mujer, Dios tiene el deseo de poder reconstruir la imagen que Dios ha puesto en el hombre. La gracia que había tenido, ya perdida de alguna forma por la desobediencia, es la que Dios de alguna forma quiere darles. No se acerca a ellos para acusarlos ni condenarlos, sino simplemente para hacerles saber que la consecuencia de su desobediencia tiene que pagarse. Y hay algo que es importante, hermanos. Nosotros tenemos que saber que vamos a sentir impulso a querer ocultar las cosas que hoy el Señor nos muestra sobre nuestra vida. Como pareja, como hombre, como mujer. No debemos de querer obviar eso, más al contrario, debemos de querer ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Dios nos hace ver esas falencias, esas cosas, con el propósito de que podamos servirle mejor, adorarle mejor. Y no solamente eso, hermano, que nuestra vida pueda modelar el Evangelio. Cuando somos creyentes hay algo que sucede, hermanos. Hablábamos en la mesa, somos embajadores de Cristo, traemos la voz de Dios de alguna forma. Y el hecho de no querer mirar lo que sucede es simplemente de alguna forma despreciar lo que Dios nos está haciendo ver. Ahora, yo sé que nadie se enorgullece de ver las miserias. Todos tenemos un pasado que queremos olvidar, ¿verdad? Es así, todos. Pero hay cosas, hermano, que simplemente por cerrar los ojos no van a cambiar. ¿Qué es lo que también trae el pecado? La necesidad de estar limpio de la culpa y la vergüenza en la presencia de la santidad de Dios. Adán y Eva lo que hacen después de saberse que han pecado es coser un delantal, poner de sus medios, de sus fuerzas para cubrir su desnudez. Hermano, la necesidad de estar limpio, de no tener pecado o algo que lo haga ver mal al hombre y a la mujer, va a ser algo que el hombre y la mujer va a querer repeler de su vida. Pero nuestros propios medios no van a ser suficientes porque nada puede borrar lo que hemos hecho. Pero eso es distinto ahora, habiendo tenido la verdad de Cristo. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, pero muchas veces no van a ser suficientes nuestras fuerzas. Cristo, Dios, su palabra, van a ser la herramienta que nos van a ayudar no simplemente a coser excusas para cubrir nuestros errores, sino que vamos a ver nuestra desnudez y vamos a querer enmendarnos de verdad en todos los aspectos de nuestra vida. Como hombre, como mujer, como padre, como madre, para poder de alguna forma cultivar aquello que no lo habíamos hecho. Yo quiero que vea el versículo 12, hay algo que es importante ahí. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si observa el versículo 12, verá que Adán realmente culpa a Eva, culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a decir: pero Señor, el esposo que tú me diste, la mujer que tú me diste, y nos olvidamos que somos agentes activos dentro de esta relación. Y no es Dios, no es la esposa, no es el hombre, es cada uno en el rol que Dios le ha dado a cumplir. Hace rato dijimos, antes de irnos, que el hombre y la mujer son un regalo de Dios, que debemos de verlo así. Y no estaría bien de parte de nuestros hermanos no querer asumir la responsabilidad sobre la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, también lo que vemos, también vemos que el hombre está dispuesto a no hacerse cargo de las cosas que le tocan. No solamente le dice a Dios que es por causa de lo que él ha hecho que él erre,
sino que no reconoce que hay una cierta responsabilidad en él. Hermano, yo sé que ningún hombre, de alguna forma, va a formar el carácter por completo de la esposa. Pero tiene el rol y la labor de querer modelarlo con todos los medios que Dios le dé para guiarla y que pueda ser un buen reflejo de lo que el Evangelio es. Eso, hermano, es muy importante. Dentro de nuestro hogar, como dijimos, es un pequeño huerto, es una pequeña parte del cielo en esta tierra, donde cada uno cumple ese rol, esa labor. Y es bueno, hermano, para nosotros ser conscientes de eso. Y como vemos, es interesante. Adán dice, la mujer que tú me diste. Eso está diciendo, Señor, no es mi culpa, es la culpa de ella. Ella que tenga el castigo porque ella me ha dado, yo simplemente comí. Hacernos cargo de eso también nos ayuda, hermanos, a que nosotros podamos vivir justamente en cierta armonía con aquello que nos toca a nosotros. A la misma vez, hermano, podemos ver ahí un poco de violencia. Dijimos que el hombre es el hombre que resguarda, el hombre que cubre, el hombre que de alguna forma sustenta, cuida. Cuando hay un problema, que el hombre ponga a la mujer, o el hombre ponga a la mujer por delante y diga, es ella, es violencia, es como para que ella se haga cargo de las consecuencias. Y yo creo que no debe de ser así. Adán erró en ese sentido, y yo creo que ahora el hombre, como aquel que cuida, va a ser el que va a ponerse delante y decir, sí, yo no hice bien, o no estoy haciendo bien, y como dice, va a poner el pecho ante las balas y va a decir, bueno, yo primero, y no va a poner a la mujer por delante y decir, bueno, ella que se haga cargo. Muchas veces puede pasar, y suele pasar aún dentro de la fe cristiana, hermanos, que el hombre por su pasividad no quiera hacerse cargo de lo que sucede. Es interesante que el hombre es el regente. ¿Han escuchado eso de algunos de mis hermanos? Es el regente de este lugar. Bueno, no de acá, sino de un hogar, de una familia. El hombre es el que tiene que dar la cara. Y también es bueno que él pueda cumplir con esa labor en ese aspecto. Sin embargo, hermanos, tenemos que ver que la culpa que el hombre puede sentir no trae purificación. La culpa que él siente simplemente hace que él pueda alejarse más y más del Señor. Y la mujer también trata de trasladar su culpa hacia otra persona, vamos a decir. No fui yo, fue la serpiente. Así que el hombre y la mujer gozamos de eso, hermanos, en algún punto. El hombre dice, tú Dios, la mujer que tú me diste. La mujer dice, no, la serpiente. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, hermanos, muchas veces podemos actuar en ese sentido. No querer hacernos cargo de nada de lo que hacemos y buscar un chivo expiatorio, a alguien que se haga cargo de todas las cosas. Tanto el hombre como la mujer participamos de eso. Y eso nos debe de hacer de cuenta, hermanos, que hombre y mujer vamos a luchar por librarnos de la culpa. A nadie le gusta sentirse culpable. Ahora, hermano, yo sé que hay diferencias entre el mundo y el creyente. Un creyente puede decir, sí, me he equivocado, está bien. Pero las palabras no son suficientes. Está la actitud que se tiene después de haber reconocido el error, porque ¿de qué sirve que reconozcas y digas, sí, es mi error, y no hagas nada para cambiar eso? ¿Verdad? Hombre y mujer van a lidiar por no querer hacerse cargo de aquello que habían hecho. Y en algunas oportunidades, hermanos, déjenme decirle que el hecho de no querer responsabilizarse de los actos, tanto el hombre como la mujer, lo que provoca es que se aíslen. Nadie quiere hacerse cargo de la parte que le toca. ¿Cómo poder llevar a cabo una vida en piedad si no hay sinceridad? ¿Cómo llevar a cabo un matrimonio fiel delante de Dios si no podemos reconocer nuestros problemas, nuestras dificultades, la parte que cada uno debe de resolver? Si no hacemos eso, difícilmente vamos a poder hacer las cosas de manera sincera delante del Señor. Y debemos de saber que es parte de nuestra naturaleza. ¿Vamos a batallar todavía con eso hasta el día de nuestra muerte?
o hasta cuando nuestro Señor vuelva. Va a ser así. Vuelvo a decirles, no va a servir de nada decir, sí, acepto, es mi error. Si no haces nada para enmendar o remediar eso, no sirve de nada. Son simplemente palabras vacías, pero forma parte de nosotros. Ahora, yo quiero que veamos algo, hermanos. La pasividad que en el hombre hay a consecuencia del pecado. El silencio que se provoca por causa de que el hombre peque. La pregunta, hermanos, central relacionada con el matrimonio en este episodio de pecado es, ¿dónde estaba Adán? Como les dije una vez más, algunos piensan que estaba al lado de ella mientras era seducida por la serpiente. Creo que no. Pero eso también, hermano, nos hace ver que el hombre, más allá de todo eso, él tenía que ser activo en la obediencia a Dios. El pecado se consuma cuando el hombre escucha a la mujer y come de ese fruto. El hombre tenía que ser activo en obediencia. El pecado no es comer la fruta. El pecado es no obedecer al mandamiento de Dios. Ese es el punto. Y el hombre debe ser obediente de manera activa. Pero ¿qué es lo que sucedió? Vemos a Adán de manera pasiva, dejar a un costado todo lo que el Señor le ha dicho. No vas a hacer esto. Y él debería y podía hacerlo, pero no lo hizo. Ahora es algo con lo que vamos a lidiar, hermanos, hasta ahora, porque eso se ha transmitido. No es una cuenta de una deuda simplemente que está a nuestro nombre. El pecado está dentro de nosotros, eso es muy distinto. Tú puedes pagar una cuenta, una deuda de tu padre, de tu tío, de tu abuelo, y eso se termina. Pero esa cuenta está dentro de nosotros, eso no se puede eliminar. No se puede quitar. Eso quiere decir que constantemente vamos a luchar con esa falta de actividad. Vamos a luchar con la pasividad en la reacción que debemos de tener como hombres a la hora de lidiar con el hecho de no poder o no querer obedecer a Dios en lo que sabemos que es bueno. Eso va a estar presente siempre. Adán es la cabeza de la familia. Y esto, hermano, es importante. La responsabilidad de proteger a su familia de manera física y espiritual y moralmente, de alguna forma ha sido el fracaso que él ha revelado a la hora de no ejercer eso. Y hoy, hermanos, hay hombres que pueden errar en ese sentido. No pueden proteger ni física ni espiritualmente porque hay esa pasividad. Si bien en estos meses hemos hablado y han hablado de la piedad familiar, ¿eso es pasivo o es activo? Es activo. Pero no se refiere simplemente a sentar a 3 personas a un lugar y hacerles oír una porción de la palabra, sino es al hecho cotidiano de cómo de manera activa el hombre está representando a Dios en su hogar, en su relación con sus hijos, en su relación con su esposa. Y esa va a ser la lucha, hermanos, que va a haber. Por el pecado muchas veces, como a mí me ha pasado, hermanos, cuando hablamos de la piedad familiar y de su puesta en práctica, es algo que lo conocí hace pocos años. No era algo que estaba en mí constante. Y ponerlo en práctica no ha sido sencillo. La teoría es hermoso. Vamos a hacer esto, hay que hacer esto, tú debes de hacer esto, este es mi rol. Chicos, ustedes tienen que hacer esto. A la hora de poner en práctica eso, los pecados van a resurgir, tanto en el hombre, en la mujer, en los hijos, la falta de atención, la falta de interés, la falta de compromiso, la falta de coordinación, la falta de ejercer un tiempo específico para eso. Y eso simplemente es la evidencia al hecho de que tenemos que lidiar todavía con eso. Si bien, hermano, el hombre y la mujer tienen que tener una vida piadosa delante de Dios de manera personal, llevarlo en un grupo muchas veces es más complicado. No es sencillo. Porque no se trata de dar información, como les dije, se trata de velar por las almas y por las vidas de las personas a las cuales Dios nos ha encomendado. Eso es ser cabeza de familia, eso es ser y correr con la responsabilidad de proteger a la familia de manera espiritual, física y moralmente. Ahora, debemos de entender que ese trabajo no ha de ser sencillo. Ese pecado de pasividad, hermanos, todavía es recurrente en los hombres. El fracaso en el liderazgo,
es parte evidente de lo que el hombre muchas veces no quiere hacer. La pasividad es no querer, pero eso te lleva al fracaso. Muchas veces, hermano, y en algunos casos puede ser así, que la mujer es aquella que está liderando el hogar por la pasividad del hombre, porque no hay un liderazgo claro. La mujer es la que va a poner todas las pilas, como decimos, para que eso se pueda llevar a cabo. Y en un punto no está mal, pero hermano, para los hombres debe ser de alguna forma vergonzoso que las mujeres puedan estar siendo activas en aquellas cosas que son espirituales, donde el hombre debe de ejercer dominio, cuidado, protección. Es interesante que, no recuerdo si era Calvino, decía que si hay una mujer liderando, gobernando un país, es para vergüenza de los hombres. Y muchas veces, hermano, eso puede pasar. Yo les comento algo y es interesante. Si tú ves los contextos de las iglesias, cuando hablamos de piedad y de oración, que es algo muy importante, las reuniones de oraciones están repletas de hombres o de mujeres. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque el hombre todavía no quiere depender de Dios o es que no ha comprendido que hay algo espiritual que sucede? Es muy importante esa parte, hermanos. No solamente es acá, en la gran parte de las iglesias y dentro de los creyentes, las mujeres son las que están dispuestas a dar un paso más que los hombres. Y no es que Dios escuche más a las mujeres, simplemente que la mujer de alguna forma está más comprometida con eso. Ahora, puede ser porque el hombre carezca de verdades para poder hacer ejercicio de ese medio de gracia. Pero cuando el hombre comprende eso, hermanos, sabe que su principal goce y devoción a Dios debe ser por parte de eso también, modelar eso. Pero ahora, hermano, es la lucha que tenemos y es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Y ese liderazgo pasivo trae consecuencias, trae dificultades, porque todo lo que se siembra, se cosecha. Una mujer que vaya sembrando su liderazgo, porque puede ser, hermanos, va a ser difícil que se la haga cambiar, pero no imposible. Yo sé que Dios es capaz de hacer eso. Y esto me hace pensar, hermanos, sobre algo que una vez escuché de algunos jóvenes. Una hermana fue en una conferencia acerca de cómo la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y unos jóvenes habían venido a escuchar esa conferencia. Y ellos daban su testimonio que los había enviado su pastora. Vayan a escuchar eso. Y digan y pidan ayuda. Y díganles que yo ya no soy pastora. Bueno, esa mujer fue muy valiente. No había un hombre de seguro que guíe esa iglesia, pero la mujer había comprendido que ella no podía hacerlo. Por lo tanto, había enviado a los jóvenes de su iglesia que vayan y busquen ayuda para resolver eso. Hermano, eso es glorioso. De la misma forma, hermanos, eso puede suceder dentro de los hogares. Que las mujeres puedan decir, este es tu rol, esta es tu labor, hazte cargo tú tienes que hacerlo. Y muchas veces, hermano, lo que va a provocar en el hombre, si es del Señor, nadie va a querer ver a su familia desprovista de alimento espiritual y va a decirse, bueno, está bien. Ante la necesidad, hermanos, cuando no hay para comer en el hogar, el hombre va a hacer cualquier cosa para ir a buscar afuera. Si no hay trabajo, va a ir a pescar. Y por lo menos va a traer un par de pescados a la casa, va a hacer algo. Y muchas veces también, hermanos, sucede que la mujer puede hacer todas las cosas espirituales y el hombre diga, pero si hay alguien que lo haga, ¿por qué yo lo hago? Muchas veces ese shock tiene que darse en el hogar para que uno de los dos reaccione. Y en este caso se espera que sea el hombre y pueda recuperar su liderazgo. Pero ya hablamos del hombre. Ya nos pusimos ahí abajo y se nos pisoteado un poco. Pero la realidad es que es lo que nos toca hacer a nosotros. Y muchas veces el pecado ha hecho que nuestro liderazgo, nuestro compromiso no sea el que se espera. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de la maldición y cómo eso toca sobre las mujeres. El hombre no es aquel único que ha dejado a un costado las responsabilidades que tenía a causa del pecado, sino también la mujer. Yo quiero que me acompañe y leamos el versículo 14 al 19 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será sobre tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comieres de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay consecuencias, hermanos, que son grandes para el hombre y para la mujer. En primer lugar, hermanos, la respuesta de Dios al fracaso en el jardín es tanto el juicio como la promesa de salvación. Él les dice: yo voy a resolver todo lo que han hecho. Va a haber alguien que va a solucionar todo esto. Pero también hay consecuencias a aquello que se ha hecho. No iba a quedar impune ni libre. La maldición iba a llegar sobre las mujeres y dentro de sus relaciones. El marido y los hijos van a ser el lugar donde de alguna forma se iba a marcar más cómo iba a ser su desarrollo para con ellos. Tenemos que ver, hermanos, que de alguna forma las mujeres son valientes, fuertes, pero el hecho del pecado ha traído sufrimiento y dolor a la hora de dar a luz a los hijos. No solamente a la hora de dar a luz, sino cuando van creciendo. Hay algo que es muy importante, hermanos. La mujer tiene la gracia de poder tener 9 meses en su vientre a un ser que muchas veces le va a dar la espalda y no va a querer escucharlo. Le ha dolido, dolerá, pero muchas veces se va a ver eso a consecuencia del pecado. Va a querer haber una voluntad sobre ellos, pero ellos van a ser repulsivos incluso a eso. Y eso muchas veces va a lastimar el corazón de las mujeres, pero es consecuencia del pecado. Pero también, hermanos, no simplemente se ve eso en la relación tal vez de la madre con los hijos, aunque hay hijos muy considerados y que puedan escuchar en todas sus madres. También vamos a ver que eso se ve dentro de su relación más cercana con el hombre. Sin embargo, hermanos, debido a esta maldición, esas relaciones traen dolor. No todo es belleza, no todo es algo bueno en esas dos relaciones. A la mujer le duele mucho cuando tocan a su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Y duele mucho cuando el esposo de alguna forma es parte de ese dolor en una discusión, porque son personas a las que amas, porque son cercanas tuyas. Y la maldición es que esa consecuencia al pecado iba a verse en una lucha activa de la mujer con el hombre, por querer ponerse por encima. Los esposos iban a ser pasivos, iban a ser duros a consecuencia del pecado, ya no iban a tratar bien a las mujeres y las mujeres iban a sufrir la consecuencia de ese pecado. Las relaciones rotas, difíciles de llevar, los hombres ya tienen otra mirada, otra perspectiva. Las mujeres de alguna forma iban a luchar por tener y defender su lugar. Y cuando hablamos de que la voluntad del hombre iba a estar sobre la voluntad de la mujer, o nosotros vamos a ver eso cuando las feministas hablan acerca del patriarcado opresor que está para ponerlas bajo los pies. Es eso. La gente sin Cristo todavía lucha con eso, para que los hombres no puedan ni guiarlas ni dirigirlas, y porque sienten eso y van a sentirlo, porque es la maldición de Dios. Van a tener esa lucha constante a no querer ser dirigidas, ni guiadas, ni gobernadas por alguien. Y eso aún todavía sigue y va a seguir incluso dentro de los matrimonios creyentes, dentro de las mujeres. No todo siempre va a ser sumisión sencilla, fácil. El pecado va a tener esa repercusión sobre las vidas, pero también sobre los hombres. El trabajo duro, esforzado, no querer hacer las cosas que convienen. Pero también cuando hablamos, hermanos, de la lucha, de que el hecho de que el hombre esté
por encima de la mujer. No me refiero a que sean mejores, sino en el hecho de guiar. Va a ser la lucha que van a tener las mujeres y los hombres. No va a ser fácil convencer a las mujeres de algunas verdades. Las mujeres no van a ser fáciles para querer aceptar lo que los esposos digan. Dentro del matrimonio, hermanos, va a haber esa lucha. Hay un igualitarismo en el mundo que se dice, bueno, 50-50, yo decido la mitad, tú decides la mitad. Y el hombre de alguna forma va a lidiar con eso. La mujer va a querer poner eso por encima de lo que la Biblia dice. Y el hombre va a lidiar para querer poner por debajo de lo que él decida, lo que la mujer piense. Y no va a ser sencillo. Y aunque el hombre tenga razón y verdad, va a ser una lucha constante. Aún siendo cristianos, sí. Porque, hermanos, si nosotros ponemos de manera práctica cómo vivimos, yo sé que hay luchas, espero que no me pase únicamente a mí, hermanos. Hay cosas sobre las cuales lidiamos en elecciones, decisiones, cosas que hay que hacer. Esta es la mejor manera, no, esta es la mejor manera, no, es que yo pienso así, esto es lo más conveniente, no, pero me parece que hagas esto. Va a haber una lucha. Y es eso, hermano, a consecuencia del pecado. La mujer no va a querer ser sumisa fácilmente. Y esto nos debe de llamar a los hombres a saber que ellas no lo hacen porque tengan algo personal para con nosotros. Porque en algún momento el hombre puede pensar, me contradices únicamente a mí. No, es parte de la naturaleza que en ellas hay a consecuencia del pecado. Pero también, hermano, es esa voz que grita dentro de la mujer diciendo, necesito ayuda. Y el hombre debe de ser capaz de poder conquistar ese corazón y llevarlo. Ahora, eso, hermano, hablando de cosas comunes, como qué comprar, qué elegir, qué color. Vamos a llevarlo al campo espiritual. Va a haber luchas incluso dentro de eso. Va a haber formas en las cuales de alguna forma no vamos a poder desarrollar nuestra vida como familia a la luz de lo que el Señor nos muestra. ¿Qué horario es el mejor? ¿En qué tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Qué no es bueno? ¿Qué elecciones? Siempre va a haber esa fricción. ¿Por qué? Porque de alguna forma, hermanos, hay algo que está marcado y es hasta el día que el Señor venga. Yo tengo que repetir eso, porque no esperemos al terminar esto, bueno, esto es lo que me toca hacer a mí, yo lo hago, tú lo haces y todo va a salir perfecto. No, hermano, no va a ser así. No va a ser así, hermano. Un día la esposa se va a levantar con el deseo de obedecer y decir, sí, Señor, ayúdame a someterme, lo voy a hacer. Pero otro día va a pasar algo en el cual la mujer va a necesitar que el hombre conquiste su corazón mucho más para que ella lo quiera hacer de manera voluntaria. Porque no todos los días nos levantamos así. Hay un pecado remanente en nosotros. Y cuando hablo de esto, hermano, es porque en la vida práctica, esto nos va a llevar creces y nos va a llevar dolor dentro de las relaciones. Y como les dije, hermanos, cuando hablamos de la piedad familiar, no hablamos simplemente del grupo de familia, el hombre, la mujer y los 2 hijos. No, cómo eso afecta a nuestra relación dentro de un grupo. Cómo nuestro matrimonio tiene que reflejar el evangelio. Esto póngase a pensar, hermano. En una reunión de una iglesia, personas que han escuchado este mensaje y los anteriores, se supone que reflejen el evangelio, cada familia. Y en un edificio donde hay 10 familias que han comprendido esto, son 10 familias que deben de reflejar el evangelio. Pregunta, ¿las 10 familias reflejarán el evangelio como debe de ser? No, porque a la hora de ponerlo en práctica va a haber una lucha terrible. Algunos van a tener cultos familiares todos los días, algunos día por medio, otros 2 veces a la semana, otros únicamente una vez a la semana, exceptuando el día del Señor. Y las vidas no van a estar trabajadas por completo. Entonces, en ese sentido, hermano, no es sencillo. Es por eso ser realista a lo que nos toca vivir y saber que va a haber una lucha fatal para eso. No es pensar que dar instrucciones es simplemente pensar que eso se va a realizar. Va a ser costoso. Y el hecho de que yo esté compartiendo esto con ustedes es porque es así. No es sencillo, hermanos. Ahora uno puede decir, sí, pero yo lo hago. ¿Sabe, hermano? No es que si tú lo haces o no lo haces. El evangelio se trata de que sea proclamado a todas las personas. Y el formar parte de una misión, de una iglesia, es que tú lo hagas
y que tu vida refleje y anime a que otros lo hagan. ¿Ves una familia que tiene piedad familiar? Eso debe de ser inspirador para aquellos que no lo hacen. Y digan, ¿qué hacen ellos? ¿Qué toman? ¿De qué se alimentan? ¿Por qué están así? Ah, porque tienen una vida piadosa como familia. Luchan por cumplir con sus roles, cada uno en su lugar, cumpliendo sus funciones. Ahora, hermano, ahí es el punto. La pregunta anterior era, si tú fueses que someterte a ti mismo, ¿lo harías? Uno piensa, creo que no. Ahora, si tuvieras a tu familia, ¿sería inspiradora para que alguien se anime a tener una vida piadosa como familia? ¿Nuestras familias reflejan aquello que decimos aprender y hacer? Esa es otra pregunta, hermanos. No hay una pintura perfecta acerca de eso. Está borroso todavía porque hay pecado, pero eso no quiere decir que luchemos contra eso. Tanto el hombre como la mujer va a hacer que en su núcleo haya diferencias, problemas, conflictos. Pero también el hecho de que la mujer pueda comprender las limitaciones que todos tenemos, tanto hombre como mujer. Muchas veces, hermano, cuando llegamos a esto, bueno, no doy nombres, pero hay hermanas con las cuales yo he compartido, conversado en otros lugares. Pastor, ¿cómo hago para que mi esposo pueda cumplir su rol como esposo? No lo hace. Nos sienta, nos lee, ora y se va. ¿Pero eso es todo? No. Las preguntas son importantes. ¿Eres feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué estás luchando? ¿Cómo puedo orar por ti? Así como preguntas a los demás, preguntar a la persona con la cual vas a estar viviendo en esta vida todo el tiempo. Es importante, no simplemente decir, hay que leer, hay que hacer esto, no. Pero también hay hombres que se acercan, pastor, ¿cómo hago? No soy suficiente para mi esposa. Ella pide de mí más, ¿por qué no haces esto? El pastor dice esto, el otro hermano, me enteré que hacen esto, ¿y por qué tú no haces lo otro? ¿Y por qué te falta? ¿Y por qué nosotros no? Es que no hay una copia perfecta de lo que se debe de hacer. Las circunstancias no son las mismas. No es una receta para todos por igual. Sí, el remedio es el mismo, pero las proporciones son las que cambian por circunstancias, tiempo. Y muchas veces vamos a tener esa pregunta, ¿por qué nosotros no somos como ellos? ¿O por qué ellos no son como nosotros? Porque cada uno tiene un pecado de manera particular. Y también vamos a ver ahí cómo el pecado afecta dentro de las relaciones en medio de la comunicación. El hombre puede ser alguien que se desligue de su rol de cuidar, de proveer de manera espiritual, pero también vamos a ver cómo la mujer puede ser como aquella gotera en medio de la casa que está ahí. Tic, tic. ¿Por qué no lo haces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿O por qué no mejoras? Si bien, claro, hay que buscar las mejoras y la persistencia, saber que debemos de entender los tiempos de Dios. Ahora, hay dos cosas que vamos a separar en eso. Una es la soberanía de Dios, sabiendo de que todas las cosas pasan por un motivo, por una razón, en el debido tiempo que Dios dispone, pero también está la concurrencia, donde Dios obra a través de los hombres para que su voluntad se haga posible. Ser insistentes, hermanas, es bueno, pero hay que hacerlo de manera sabia. Hermanos, hay que ser líder, hay que sojuzgar, hay que gobernar, pero hay que hacerlo como Dios lo haría. Pacientemente, insistentemente. Cuando vemos, hermano, lo que el pecado ha hecho en el hombre y en la mujer, podríamos hablar largo sobre varios puntos. Las relaciones que hay entre hombre y mujer en el hecho de sus sentimientos mismos. Cómo las mujeres muchas veces no se pueden sentir comprendidas por las cosas que pasan, porque incluso la parte física y química en el cuerpo no es la misma. Cambia. Cómo el hombre debe de saber e intuir cuando su esposa y conocer está mal, no simplemente por los periodos que vienen en su vida, sino que aún cuando pasa ese tiempo hay un cambio físico hormonal que al hombre lo pone como un electrocardiograma. Hermano, yo sé qué es vivir así, vivir intensamente.
Pero saber que Dios nos dé la sabiduría, la paciencia para poder guiar a las mujeres, porque ellas tienen una forma distinta de sentir a los hombres y de actuar, pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlas. Y las mujeres también saber que a los hombres nos cuesta lidiar con nosotros mismos porque no hacemos las cosas como quisiéramos. No sé si solamente me pasa a mí, tal vez a algunos de ustedes, hermanos. Muchas veces reniego conmigo mismo porque no hago las cosas como quisiera hacerlas. No soy lo que yo quisiera hacer y aunque hago todo lo posible por ser eso, fallo en medio del camino y reniego para conmigo. También deben de saber las mujeres que el hombre que ha comprendido el Evangelio, cuando no llega a una meta de lo que se espera, no es porque cruza los brazos, sino porque simplemente fracasa en ese proceso. Y fracaso tras fracaso, uno va aprendiendo a saber cómo no hacer algo para poder llegar a buen puerto. Así que tanto el hombre como la mujer va a hallar que el pecado ha maleado, ha distorsionado todo lo que el hombre tenía que hacer bien. No lo hacemos a consecuencia de eso. Pero ahora, hermanos, en la próxima sesión vamos a ver cómo el Evangelio de alguna forma debe reivindicar todo eso. Ya no ver con la misma mirada con la que antes se tenía sin Cristo. Hay dos formas de ver, hermano, la vida. Una de manera pesimista y otra con esperanza. Como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra mirada? ¿Qué es lo que el Evangelio produce para con nosotros? Yo he escuchado, hermanos, y para terminar esto, hombres y mujeres que dicen, ya no veo esperanza en mi hogar, ya no veo esperanza en mi marido, en mi esposa, no cambia, no entiende. Bueno, hermanos, son cosas que pueden pasar. Uno no convierte el corazón de una persona, no los hace creyentes. Pero lo que sí es que el Señor puede obrar en cualquier momento en los corazones de los hombres y de las mujeres, no en el tiempo que uno quiera. Y eso es fe. Creer que Dios va a obrar y darnos una perspectiva distinta a la cual estamos viviendo hoy. No es simplemente esperar, sí, voy a estar allá contigo y cuando esté en tu presencia, ahí seré feliz. ¿Pero qué hay de esta vida? ¿Acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso Cristo no es suficiente cuando hay dolor, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay falta de comprensión? ¿Acaso Cristo no es suficiente? Es como aquel esposo dice, ¿acaso yo no soy suficiente? El Evangelio, hermanos, es más que esperar un futuro bonito venidero. Es vivir hoy con la esperanza de que Él va a obrar en cada uno de nosotros, hombre y mujer. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, en nuestra labor como varones. Ayuda a mis hermanas, Señor, en su rol. Ayúdanos, Padre, a lidiar con aquellas cosas que de alguna forma el pecado ha puesto en nosotros y no solamente delante de nosotros. Que podamos ver que nuestras vidas necesitan, Señor, más de tu palabra cotidianamente para poder dar a aquellos que están cerca de nosotros. Todo esto te ruego en Cristo Jesús. Amén.